Gloria sea al Señor que nos permite una vez más estar aquí reunidos, cantándole, exaltándole y adorando su nombre. Para mí es un honor y un privilegio tenerles en la casa de Dios. Gracias a aquellos que nos visitan por primera vez, segunda, tercera y cuarta. No se les olvide que allá atrás, ¿verdad? Está una taza muy bonita que dice HH Español, Henderson Hills en español, y ese es un recuerdo para que se la lleven a casa. Queremos regalársela, por favor, ¿verdad? Vamos a continuar con la hermosa serie que estamos leyendo sobre el credo. Ya casi estamos, nos faltan todavía casi 4 secciones más sobre el credo. Sé que algunos de ustedes vienen de contexto de otras religiones o otra cultura donde dicen el credo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Se supone que, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso. Pero quiero recordarles que el credo no es particularmente de una religión específica, sino que se hizo con un tipo de defensa para lo que es el cristianismo, para lo que es defender lo que creemos nosotros como cristianos. Por ende, la serie le llamamos nosotros lo que nosotros creemos. Y todo lo que está en el credo apostólico son las defensas que nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad? Nosotros hemos hablado este lenguaje, es un tipo de simetría que nos ayuda a cada uno de nosotros a ver, ¿verdad? En qué es lo que nosotros creemos. Pero también qué es lo que mantenemos nosotros como doctrinas esenciales. Nosotros hemos dicho, no podemos netamente nosotros hablar solo del amor de Cristo, sino hablar también de su justicia. No podemos hablar de que Cristo salva, pero ¿de qué? ¿De qué es lo que Él salva? ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿De qué es que nosotros no tenemos que arrepentir? Y el credo, ¿verdad?, se escribió con ese objetivo grande de que cristianos como tú y yo, no seguidores de una religión o seguidores de un edificio o de una institución, pero de Cristo, digamos, amén, creo de que Él es un Dios todopoderoso. Creo, ¿verdad?, que Él nació de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Creo de que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Y está sentado a la diestra del Padre. Creo de que un día Él regresará, y es lo que vamos a ver hoy, a juzgar vivos y muertos. Y hoy vamos a hablar de algo que casi las iglesias no hablan, por mucho temor a que mañana el cuarto o el otro domingo se reduzca y se reduzca y se reduzca más. Pero debe de ser una alegría para nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy precioso, en un sentido intimidante, y por el otro sentido, gloria sea a Dios que eso va a pasar. No sabemos si pasa mañana, pasado mañana, o no se sabe. Dijo un amigo que se llama Miguelito, ¿verdad?, ¿cuándo esto va a suceder? Pero esta parte del credo dice de la siguiente manera: yo creo que desde el cielo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay varias posiciones en cómo Él regresa, cuándo regresa, cómo es que va a suceder. Eso no debe de ser una tensión para nosotros. Yo tengo amigos, grandes pastores, que diferimos en qué posición escatológica cada quien alcanza. Lo importante es dónde tú y yo estamos hoy como cristianos. ¿Dónde hoy estamos tú y yo? Nosotros hemos recibido el Evangelio de Cristo para nuestra salvación, para redención, para la espera de este Rey que puede pasar mañana o pasado. Ese es el punto para nosotros hoy. Para aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen una relación con Él como un Salvador, pero también decimos esta frase:
Toda gente allá afuera, tú preguntas, ¿crees en Cristo? Todos te van a decir, en casi 99.99 de los latinos, ¿verdad? Van a decir, sí, yo creo en Cristo, creo que hay un creador, creo que de una u otra manera algo esto se formó. La pregunta es, ¿solo creo y lo tengo también como Salvador, pero a la misma vez como Señor que yo me someto? Es una diferencia abismal. Porque si lo tenemos como Señor, nuestro fruto, nuestra vida tiene que ser diferente. ¿Se entiende en ese sentido? Creer, ¿verdad?, de que le existe no es suficiente, sino cómo a través de la vida nosotros vivimos. Ahora, no vamos a ser perfectos, ni la intención es que seamos perfectos. Por eso murió Él, porque somos pecadores. Continuamos, ¿verdad?, batallando en esta naturaleza mala que existe, donde nos enojamos, donde decimos cosas que no están bien, pero a la misma vez nos recordamos que tenemos un Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos rumbo a redención, vamos rumbo a transformación. Y el objetivo más grande es que día a día nosotros reconozcamos de que queremos ser mejores. No para ganarnos la salvación, pero en pro, fruto de que Él ya nos salvó, de que estamos en Él, por ende vamos a dar frutos mejores cada día y cada día. Antes de yo entrar en esto, a mí me encantaría siempre leer un pasaje bello. Hay muchos pasajes sobre el juicio de Dios, muchos pasajes de Antiguo a Nuevo Testamento. Pero algo que a mí me encanta ver que Pablo hace en Atenas es que él llega a este lugar, ¿verdad?, y ve a los atenienses entretenidos en idolatrías. Y a mí me encanta ver cómo el apóstol Pablo cierra, ¿verdad?, el discurso con ellos, con el juicio de Dios. Yo quisiera que nosotros fuéramos a Hechos, ¿verdad?, Hechos 17, y vamos a ver que el apóstol Pablo, un misionero tremendo que ha sido transformado por Dios, uno de los hombres, ¿verdad?, más cruel del Nuevo Testamento y más evidente que Dios puede decir, si transformó a este individuo tan malo, tan perverso, tan oscuro, ¿cómo no me va a transformar a mí? ¿Cómo no va a cambiar mi vida? Te lo aseguro que en este cuarto que está acá no hay nadie comparado a lo cruel y lo que era el apóstol Pablo. De tal manera que cuando él vino a la fe, los judíos, ¿verdad?, creyentes, dijeron, no, con ese no nos queremos meter. Aún el Señor había enviado, ¿verdad?, a alguien a orar por él cuando él vino, pero ellos dijeron, ups, no, ese es el que persigue la iglesia, ese es el que nos hace la vida imposible, ese es el que quiere desaparecer el evangelio, él es el que persiguió la iglesia sagrada de Jesucristo. Amado, te puede cambiar a ti hoy, puede cambiar el rumbo de tu vida como lo hizo con él. Leamos lo siguiente. Hechos 17, versículo 16, dice de la siguiente manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Oiga bien, Pablo está hablando específicamente con un grupo en Atenas que está hablando como nosotros hoy con los creyentes. Y diariamente, dice, en la plaza con los que estuvieran presentes. Ese es un misionero. 18. También disputaban con él algunos. Pongan atención en esto, después explico qué significan estas corrientes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicureos, dice, y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Imagínense ustedes ese concepto. ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser, un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección, el evangelio. Pablo no cambiaba el concepto, Pablo predicaba el evangelio. No nos perdamos. Lo tomaron y lo llevaron, dice, al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? 20. Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. 21. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir en el oír algo nuevo.
Entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo, y Pablo describe otra vez un tipo de credo. Yo quiero que ustedes pongan atención cómo Pablo está diciendo lo que Él es, lo que hemos estado estudiando nosotros. 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en Él hay, hablando de creación y hablando de hombres, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, autoridad soberana sobre Él, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vidas, aliento y todas las cosas. Otra vez, los atributos de Dios, ustedes recuerdan eso. 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Hablando de la creación, en Él somos hechos a imagen y semejanza de Él. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante, otra vez, a oro, plata, hablando de lo que ellos estaban haciendo, piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano, idolatría y filosofía, dos cosas que predominaban en Atenas. 30. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara, dice una declaración absoluta, ahora que todos los hombres en toda parte, que es lo que anunciamos hoy, lo que le anunció Él y lo que vamos a seguir anunciando hasta que Él regrese, que se arrepientan. 31. Porque Él ha establecido un día, será parte del credo, en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitar de entre los muertos. Es lo que vamos a trabajar hoy. Ahora, en contexto, solo quiero darles una explicación rápida. Habían dos regiones corrientes en este lugar, que si ustedes ponen a pensarse en el significado de esto no cambia del todo. Esto continúa y esto es lo que domina este mundo, y esto es lo que está sucediendo justamente hoy. Y lo que pasaba con Pablo cuando él llegó a Atenas, estaba en esta región donde habían regiones, ¿verdad?, donde habían todo tipo de filosofía. Es lo que predominaba en ese lugar y es lo que domina hoy. Estos epicureos, la meta era para ellos, ¿qué es lo que ellos eran? Era que la felicidad y la satisfacción inmediata del humano, eso era en sí esa tradición de ellos. Eso es lo que ellos estudiaban. La felicidad del hombre, eso era el centro de ellos. Eso no cambia. Nosotros hacemos lo imposible para ser felices, trabajo y sea lo que sea, pero al final del día regresamos a nuestro hoyo de que no encontramos felicidad. No importa el dinero que haga, no importa el trabajo, no importa la mujer que tenga, no importa los hijos que tenga, la felicidad y el centro de nosotros radica en Jesucristo. Lo has experimentado todo ese tiempo, desde que naciste hasta donde estás hoy. Por mucho que hagas, por mucho que trabajes, regresas al siguiente día y dices, ¿qué hay de la vida? ¿Por qué estoy metido en esta rutina? ¿Acaso no lo has experimentado en los deportistas que hacen millones de dólares y terminan matándose? ¿Por qué? Porque el centro de nosotros radica en Cristo. No en nuestras esposas, no en nuestros hijos, no en el placer de la vida, sino en Cristo Jesús. La escuela de los estoicos, estos eran un tipo de panteísmo. Cuando hablo de panteísmo, estamos hablando como en India, un ejemplo, que todo lo que existe es Dios y todo viene a ser Dios.
Avatar, por ejemplo, no sé si han visto esa película, yo la he visto. Avatar, por ejemplo, es un centro donde todo lo que existe en naturaleza y todo lo que hay allá adentro es Dios y todo viene a ser Dios. Es un panteísmo. Los estoicos eran similar a esa corriente y por eso en Atenas habían ídolos y habían filósofos. Y Pablo se enardecía y dice: ¿cómo es posible de que ustedes vengan, verdad, a adorar lo creado y no al creador? ¿Se entiende? Nosotros hacemos lo mismo. Adoramos todo lo que percibimos, traemos a ser Dios todo lo que percibimos, nuestros carros, las casas, todo lo que este país ofrece. Es lo que nosotros adoramos. Adoramos las bendiciones del que nos bendice y no al Dios que provee todo. Y es allí donde el hombre se cruza. En vez de tener la corriente, de alimentarse de la corriente donde viene todo, que es Dios, el proveedor de todo, y regocijarse en las bendiciones que nos ha regalado y decir: gloria sea a Dios, tengo este carro, tengo esta casa, tengo una mujer, tengo unos hijos, tengo esto, bendito sea Dios, a Él la gloria. Pero al contrario, trabajamos opuesto. ¿Se entiende? Ahora, algo que yo quiero que ustedes vean, versículos 16 al 18, Pablo mira este desastre ahí en Atenas, ¿verdad? Y mira esta gente equivocada, pero él llega con la pasión de que ellos vengan a ver el evangelio. Y él muestra la necesidad y muestra la belleza de este Dios al que nosotros adoramos. Versículo 19 al 29, vio Pablo la necesidad de predicar la verdad a los atenienses, ¿verdad? Y habló sobre este creador. Y aquí en el tercer punto donde yo quiero que nosotros trabajemos, su mensaje terminó con el mensaje del juicio venidero, versículos 30 al 31. Pablo llama a esa generación, ¿verdad?, al arrepentimiento, y es lo que hoy llama Pablo a nosotros al arrepentimiento también. Y Pablo advierte a esa generación, ¿verdad?, de que hay un juicio venidero. Ahora, aquí es donde yo quiero que nosotros trabajemos esta parte del credo. ¿Cuál es la necesidad de un juicio venidero? Quiero explicarle esto. Servirá al propósito de exhibir a todas las criaturas racionales, no animales, a todas las criaturas racionales, la gloria declarativa de Dios en un acto formal, judicial, que magnifica por un lado la santidad y justicia de Dios, y por otro lado su gracia y su misericordia. El objetivo del juicio es que un día, quieras o no, tú vas a morir. Y si Dios viene, aún estando vivos y muertos, nos presentaremos delante del trono de su gracia, y Dios, Cristo, será el juez quien juzgue por cada acto que cada uno de nosotros hacemos. Ese día, la Biblia dice que todos temblarán delante del Rey. Ese día Él no estará como un cordero, como hoy te ofrece su sangre para que vengas al arrepentimiento. Ese día no habrá más oportunidad, como dijo Pablo a los atenienses, de mando que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo. En ese día el juicio, todos vamos a presentarnos. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este juicio? ¿Cómo el creyente se presenta y cómo el incrédulo se presenta ante el Señor? La naturaleza del juicio, vamos a ver la justicia de Dios en el juicio final. Obviamente que la Biblia afirma de que Dios será completamente justo en su juicio y que nadie podrá quejarse contra Él en ese día. Dios en ese día va a aplicar justicia a cada hombre, mujer y niño de acuerdo a su santidad y de acuerdo a sus estándares. Nadie en ese día podrá decir: Señor, tú eres injusto. Primera de Pedro 1:17 dice de la siguiente manera: y si invocáis, dice, como Padre aquel, dice, que imparcialmente, oiga bien esa frase que habla Primera de Pedro, imparcialmente juzga según sus obras a cada uno. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, Pablo no dice que nosotros vamos a perder la salvación o que estamos inseguros en Cristo Jesús, sino que Pablo dice: vean cómo caminen. Pablo dice: examinen sus frutos. Y vamos a ver eso más adelante. No tenemos que tener ningún temor, pero como cristianos, ¿verdad? Si es que existen en este cuarto, debemos decir: ¿cómo yo vivo mi vida? ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? Yo no sé. Tú lo debes de saber. Tú debes de saber internamente
quién eres delante de Dios. Él sabe nuestros corazones, Él sabe cómo estamos dando fruto, cómo estamos creciendo. Esa es una relación entre tú y Él, y ese es un sentimiento que el Espíritu Santo mismo te dice. Si eres cristiano y estás vivo en Cristo, ¿verdad? Debe de haber algo allá adentro que diga, estoy creciendo. Y si miras hacia atrás y puedes decir, aquí hay pasos de bebé, aquí hay arrepentimiento, aquí veo que el Espíritu Santo me llama allá adentro y decir, hey, hay que cambiar estas áreas, hay que cambiar esa área. Todas esas cosas son pasos para darnos a nosotros a entender si verdaderamente estamos en Él, ¿verdad? Él va a juzgar imparcialmente. Ahora, Jesucristo será el juez. Ahora, antes de nosotros hablar de juicio, yo quiero darles una idea rápido qué significa esto, por si algunos de ustedes no entienden ese sistema. En el sistema judicial, un juez aplica ¿qué? La ley. Y un juez aplica ¿qué? Justicia. Cuando yo explico el evangelio y ustedes dicen, ¿verdad? Y ustedes se van a presentar delante del trono de Dios de acuerdo a sus actos morales. Un día mueran, si mueren o viven, ustedes van a estar delante de la presencia de Él, de Jesucristo. ¿Cómo el juicio se aplica en ese sentido? Asuman que alguien murió, ¿verdad? Y fue asesinado. Lo primero que uno se expecta es que esta persona se lleve a la corte. Ustedes se imaginan que el juez diga, hey, me caes bien, eres mi vecino, vete a casa y todo chévere, todo tranquilo. Y el acusador va a decir, ¿y este individuo? Pero este no es juez. Este no está aplicando justicia, este individuo debe morir, este individuo debe ir a la silla eléctrica, este individuo, y nosotros comenzamos a pensar en el juicio de ese individuo. ¿Cuánto más con un pecador como nosotros? A un Dios santo que no permite ni una mentira pequeña, ni un asesinato, ni nada. Todo es pecado para Él. ¿Cómo nos vamos a salvar nosotros? A través del Cordero. Porque el justo que no conoció pecado nos regaló justicia para que tú y yo nos presentemos delante de la presencia de Dios como si nunca hemos quebrado un plato. Por eso la fe es importante, ¿ok? Ya lo explico más adelante. Ahora, Cristo será ese juez. Según de Timoteo 4:1 dice, te encargo solemnemente en la presencia de muertos, dice, en la presencia de muertos, dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Hechos 10:42 dice, eso está hablando de Cristo como el juez. Él es el que va a juzgar, Él es el que viene a dictaminar a dónde va cada quien. Hechos 10:42 dice Lucas y dice lo siguiente, y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez, otra vez, de los vivos y de los muertos. Esa es parte de la naturaleza que va a tener este juicio. Ahora, los incrédulos serán juzgados. Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no han puesto la fe en Cristo Jesús, no solo como un Señor, pero también, ¿verdad?, como un Salvador, ese día se presentarán delante de Dios. Apocalipsis 20:11 está lleno de todo ese lenguaje y dice de la siguiente manera, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Terriblemente así se va a experimentar esa venida. Y no se halló lugar, dice, para ellos. 12. Y vi, dice, a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Ciertamente yo expliqué ese tema en Apocalipsis 5 una vez. Y los muertos fueron, dice, oigan bien, y los muertos fueron juzgados, otra vez el juicio por Cristo, por lo que estaba escrito en el libro, según que sus obras. 13. Y el mar, pongan atención en eso, entregó los muertos que estaban en él. Desaparezcan en el mar, sean como sean desaparecidos los cuerpos, todos van a regresar al Creador. Ninguna parte de la naturaleza va a esconder al humano del juicio. Si Dios formó al hombre del polvo, lo puede regresar de donde sea él esté muerto. ¿Se entienden eso? Para que más vayan viendo eso. Romanos 2:5 dice, mas por causa de tu terquedad, dice, cuando Pablo está hablando del arrepentimiento, vengan a Cristo, vengan a Cristo. El anuncio no ha cambiado. Es lo mismo que nosotros hacemos constantemente como cristianos. Vengan a Cristo, vengan a Cristo, vengan a Cristo. Pablo lo dijo a los atenienses, vengan a Cristo, arrepiéntanse, el juicio viene. Pablo dice en Romanos, el mismo que estoy diciendo ahorita, por causa de tu terquedad y de tu corazón, dice, no arrepentido, estás acumulando ira para ti
en el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios. Todo aquel que no se arrepiente, ¿qué es lo que está haciendo? Acumulando ira para presentarse delante de aquel día, delante del Señor. Y ese día va a ser temible. Ese día donde tú no quieras venir al Señor, van a temblar tus pies y vas a regresar al momento donde hoy estás escuchando esta predicación, ¿verdad? Y por no serio que lo tome, ese día se va a regresar. Cada instante que regresaste a tu vida y vas a escuchar el nombre de Cristo Jesús constantemente en tu vida. Ese día se van a regresar como un cassette hacia atrás todo el tiempo que se te habló que vinieras al Señor. Y ese día tu juicio va a estar determinado, donde te van a juzgar. Amados, hoy tienes la oportunidad, como los atenienses, de venir a Cristo, de arrepentirte de tus faltas, de tus pecados y entregar tu vida a Él como tu Señor y como tu Salvador. Otro punto: ¿cómo van a ser juzgados los creyentes? Y aquí donde yo quiero ayudarles a ustedes. Si tú eres un pecador que hoy estás en este cuarto, mañana mientes, más tarde te enojas, en un ratito estás, no me toques, ¿verdad? Y explota, pero estás aquí y estás trabajando esa dualidad de estar en Cristo, ¿verdad? Y estar en tu vida pecaminosa, como dice Pablo, Romanos 7. ¿Cómo hago esto? Dice Pablo, batallo, ¿verdad? Con lo que yo quiero hacer para glorificar a Dios, más sin embargo hago lo que Él aborrece. ¿Cómo trabaja eso para el cristiano? Y aquí vienen las buenas nuevas. Respiren, el juicio para nosotros no nos va a afectar, ¿ok? Los creyentes serán juzgados, pero para recibir recompensa. Cada uno de nosotros que hace la voluntad de Dios y que está en Cristo Jesús y que ha confiado en Él, cuando nos presentemos delante del juicio de Dios, vamos a ser coronados. Aunque sea una que me den de plástico, aunque sea que me den una de grama, pero que yo entre, ¿verdad? No importa cuál me va a dar, pero yo quiero estar regocijándome con Él, adorando al Señor con Él y estar por siempre cantando al Señor, glorificándome con Él. Y no lidiar nunca más con esta dualidad pecaminosa. Ustedes se imaginan aquel día donde vamos a estar con el Señor los cristianos y no vamos a estar batallando con esta carne tan mala, que hoy está cantando al Señor y más tarde está afligida, al siguiente día está trabajando y está emocionada y al siguiente día está llorando. Señor, rescátame de esto. Ustedes se imaginan qué se va a sentir en ese día. Pero yo quiero ayudarles en esto. El cristiano va a experimentar, o ya estamos experimentando, dos juicios para que ustedes entiendan la belleza del Evangelio. El juicio que cayó sobre Cristo Jesús y que fue declarado sobre Él el día de la cruz. Ese día nosotros fuimos condenados juntamente con Él. ¿Se entienden eso? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Que es lo que está en el juicio, es lo que se va a venir. En Cristo cayó esa muerte. Por eso fue el Cordero inmolado. Era necesario que Él viniera, fuera concebido por el Espíritu Santo a través de la Virgen María, para que en carne propia Él experimentara este juicio venidero que se le viene al que no tiene la fe en Él. Y vino en Cristo Jesús 2000 años atrás. Él pagó por nosotros, se sentó en la cruz, ¿verdad? En esa cruz, y pagó toda la ira, cayó sobre el Padre, la ira que venidera que va a venir sobre el pecador. No se les olvide, y es mi coro, 2 Corintios 5:21 dice que aquel que no cometió pecado, se le hizo pecado en la cruz para que tú y yo recibiéramos justicia delante de Él. Por medio de la sangre del Cordero. Nosotros no vamos a ser juzgados, ya fue juzgado Cristo por nosotros. Gloria a Dios que en ese día nosotros vamos a tener una cara de confianza y decir: aquí estoy, Señor, no por lo que he hecho, no por mi récord, no por ir a atender a la iglesia, no por ser religioso, no por dar a los pobres, pero por el récord perfecto de Cristo Jesús. Nosotros nos vamos a presentar con toda confianza, como dice Hebreo, delante de Él. Y dice: bienvenido, lo que veo encima de ti es mi Hijo amado, el perfecto. Pero no, tú y yo. ¿Qué significa eso? Tú y yo experimentamos dos juicios hoy. Uno, el de Cristo, ¿verdad? Que cayó sobre Él, sobre nosotros. Y el otro juicio que tú experimentas, todos los que te juzgan por intentar vivir una vida piadosa hoy.
¿Se entiende eso? Déjame explicarte. Tú estás aquí hoy y estás haciendo el propósito. Estás queriendo, ¿verdad?, vivir para gloria del Señor. Pero la gente te juzga o por tener mucho, por tener poco, por querer vivir santo, por el pasado, por todas las circunstancias te va a juzgar a la gente. Pero más sin embargo, la bendición de que Cristo, ¿verdad?, ya nos recibió a nosotros, imperfectos como somos, y que a través de la sangre de Él, como dice, ¿verdad? Como dice Colosenses 1:22, dice que delante del Dios Él nos presenta santo, irreprochable. Delante de Dios Él nos representa como que si nosotros no hemos quebrado ni un plato, ¿verdad? Entonces tienes la oportunidad de mostrarte delante de la gente tal y como soy yo. No hace poco estaba hablando con alguien y estábamos hablando sobre situaciones que esa persona está viviendo, ¿verdad? Y en una carga que esa persona mantenía por muchos años, que la estaba condenando. Y se sentía condenada aún. Y yo tengo la plena seguridad de mostrar mi carga también. De mostrar mi pasado oscuro. De mostrar lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque yo no tengo miedo que tú me condenes. Si mi Cristo ya pagó por todo mi pasado, presente y futuro. Yo no tengo ninguna vergüenza que me ate del pasado, porque vivo en el presente, delante de la presencia de Dios, por la presencia del Hijo sobre mí. No tengo nada de qué avergonzarme con los que me van a juzgar. Y por ende, cuando yo camino de frente con el Señor. Porque todos experimentamos ese otro juicio, el círculo de la gente. ¿Qué significa eso? Estás en tu casa y dices, se me hace difícil ver que tú eres cristiano. Es que con los hechos que haces, es que con lo que hiciste, es que con lo que estás haciendo, es decir, hey, por eso estoy en la iglesia. Porque yo necesito ser recordado de la gracia del Cordero. De que Él pagó por esa oscuridad, por esos desastres y por todo lo que he hecho y lo que voy a seguir haciendo. Pero por la gracia del Señor yo quiero mejorar para agradarle a Él. Eso no significa, ¿verdad? Como dice primera de Juan, hijos míos, si pecan, abogados tienen para con el Padre. Pero dice Juan a la misma vez, no usen esto como licencia. No es que lo van a usar para pecar continuamente, porque eso no sería un cambio, eso no sería una transformación, eso no sería experimentar el Evangelio ni los frutos del Espíritu, que cada día Dios quiere transformando de gloria en gloria, aunque sea un paso de bebé, pero Dios se mueve en cada uno de nosotros. R.C. Sproul dice lo siguiente, dice, me encanta esto, dice, la expiación es un evento multifacético. Se muestra a Jesús asegurando, oigan bien, garantía por nuestra deuda con Dios. Este término es importante, mediando la enemistad entre nosotros y Dios, y ofreciéndose a sí mismo como un sustituto para sufrir el juicio de Dios en nuestro lugar. R.C. Sproul dice, hey, Dios ya me dio en la cruz, el enojo de Dios, la ira de Dios, todo cayó en la cruz, y Él allí me entregó, Él fue mi sustituto. Ya Cristo se presentó en este juicio que se viene para el incrédulo por mí. Eso debe de quitarnos a nosotros una carga y a gozarnos en la presencia del Señor, cantar con gozo, exaltarle con gozo, salir de este lugar seguro que no tenemos nada nosotros de qué avergonzarnos, porque Cristo ya pagó por nosotros todas las vergüenzas del pasado, presente y futuro. ¿Se entiende? Debe cambiar la mecánica de nosotros cómo vivimos en Cristo Jesús. ¿Entienden eso? Tengo tiempo, voy a leer esta larga lectura. Y yo sé que todos ustedes han visto la película de Moisés, todos, desde pequeño hasta grande. Quiero ayudarte que sepas qué es lo que R.C. Sproul está diciendo y qué es lo que el apóstol Pablo también nos está diciendo a nosotros en la doctrina de la justificación. ¿Se entiende? Voy a ir a Éxodo 12 y yo quiero que ustedes pongan atención. Ustedes ya han visto esta película, pero yo quiero que ustedes vean qué significa, ¿verdad?, la expiación de Cristo sobre pecadores como nosotros. Y Éxodos, ¿verdad?, como nosotros tratamos de estudiar este hermoso libro y nosotros tratamos de ver el contexto, qué significa, y vamos para atrás, para adelante, vamos al Antiguo Testamento, vamos al Nuevo, para que ustedes puedan enriquecerse la belleza que hay en Cristo Jesús. Éxodo 12 dice lo siguiente, ustedes ya vieron esta película, pero quiero mostrarles la belleza que significa la expiación de Cristo, ¿verdad? Y dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto.
Está hablando del rescate cuando los israelitas estaban a punto de salir, ¿verdad?, de la esclavitud. Y Moisés está mediando, ¿verdad?, por los israelitas ante el faraón. ¿Quién es Moisés? Bueno, tal vez no lo hemos explicado. En la Biblia existe tipología, que significa un tipo de Cristo. Es un mediador entre Dios, ¿verdad?, y el hombre. En ese caso Cristo no estaba, pero Moisés era el profeta, era una tipología, era un tipo de Cristo que está mediando por la humanidad. Teología sistemática. Ok, 2. Este mes será para vosotros el principio de los meses, dice, y será el primer mes del año para vosotros. Versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, ojo, cordero, inmolado por nosotros. Foto de Cristo. ¿Se entiende? Un cordero, según dice, sus casas paternas. Un cordero que para cada casa, dice, versículo 4, mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él, dice, y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dice. Dividiréis, dice, el cordero será un macho sin defecto. ¿A quién está ilustrando? A Cristo. Sin defecto, el único que no tiene pecado, el justo de Dios. ¿Se ven cómo se ve Cristo del Antiguo Testamento? Sin defecto, dice, de un año, dice, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, dice, y guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿A quién está refiriendo? A la muerte de Cristo. ¿Se entiende? Y tomarán parte de la sangre y la oiga bien ese efecto. Y tomarán parte de la sangre, ¿verdad? Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dindel de las casas donde lo coman, dice. Y comerán toda la carne esa misma noche asada al fuego, dice, y la comerán con pan sin levadura. ¿Recuerdan eso, verdad? Cuando hacemos la cena. Y con hierbas amargas. No comeréis nada, dice, de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto, dice, su cabeza como sus patas y sus entrañas, dice. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana, lo quemaréis en el fuego. 11. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, la sandalia en vuestros pies y el cayado de vuestras manos. Lo comeréis apresuradamente, dice, es la Pascua, oigan bien, del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto, está hablando de juicio, y heriré a los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales, y ejecutaré juicio, hablando de juicio, contra todos los dioses de Egipto, y yo el Señor, dice, y la sangre os será, ¿qué? Por señal en la casa donde esté, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para ser, ¿qué? Destruido. ¿Cuál es la metáfora acá? ¿Qué es lo que nos está enseñando ese texto? Que para los cristianos, el día que ustedes sean juzgados delante de Dios, y ustedes que hayan creído en la muerte y resurrección y en la sangre de Cristo sobre ustedes, Dios no va a ver su pasado, sino que va a ver la sangre perfecta. Esa se llama propiciación. Eso se llama pasar. Eso se llama encima. ¿Por qué? Porque vamos a tener ahora la pregunta del año. Álvaro, pero yo soy un desastre. Álvaro, pero yo soy esto. Álvaro, pero soy yo del otro. Ojo a esto. ¿Acaso los israelitas no eran el mismo desastre que nosotros? Saliendo de Israel, ¿qué es lo que hicieron ellos? Idolatría. Reemplazaron a Dios. Moisés se fue a hablar con él para mediar sobre ellos. ¿Y ellos qué? Cuando Moisés bajó con la tabla, ¿dónde estaban ellos? ¿Se fijan?
¿Se fijan lo lindo que es estar en el Señor? ¿Se fijan lo importante que es estudiar la Biblia? ¿Se fijan lo bello que es delante del juicio? Que como dijo el Señor, ¿verdad? En ese tiempo, la sangre del Cordero, cuando nosotros estemos delante del juicio del trono de Dios, lo que Dios va a ver, ¿qué? Es la sangre de Cristo sobre nosotros. Es el chivo expiatorio, ¿verdad? Que va a haber sobre nosotros. El que se expió en la cruz botó sangre para cubrirnos de nuestros pecados. Y cuando estemos delante de la presencia de Él, Él no va a ver nuestro récord, sino va a ver el récord de Cristo sobre nosotros. Esa es buena noticia. ¿Te vas a presentar con miedo? No. Ahora, si no eres cristiano, ¿verdad? Y como dice también en el Sermón del Monte, en el Señor, ¿verdad? Dice que un día Él vendrá chivos y cabras, ¿verdad? Es decir, ovejas y todo ese tipo de gente va a decir, este tipo estuvo en la iglesia, pero nunca fue mío. Lo que fue un religioso. Este tipo nunca vio un fruto en su vida. Este tipo también fue un tipo arrogante, ¿verdad? Que nunca quiso de mí. Por cuenta, me negó todo el tiempo. Yo lo negaré delante de mi Padre. No voy a expiar nada de Él. Pero para los cristianos, brothers and sisters, ¿verdad? Tenemos la plena confianza que en este mundo caído batallamos y nosotros vamos a ir delante de la presencia de Dios con todo gozo, ¿verdad? Voy a ir rápido, voy a mencionar esos dos pasajes bellos. Dice Salmo 103:12, dice, como está lejos el oriente del occidente, así de nosotros, dice, también nuestras transgresiones. Isaías 43:25 dice, el Señor, yo soy, dice, el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, dice, y no recordaré tus pecados. Pero para ustedes hoy, si vienen a Cristo y si están en Cristo, Romanos 8:1 es una promesa, dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice, no hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue condenado en nuestro lugar. Por eso confiamos en Él. No hay condenación para nosotros. ¿Por qué vamos a temer? Cristo fue condenado por nosotros. Podemos comer, beber, servir y dormir con confianza solo porque tenemos seguridad en Cristo Jesús. Amados, eso no se trata de moralismo. Eso no se trata si yo bailo pegado, bailo salsa, cumbia o lo que sea. Esto se trata de confiar en el Cordero inmolado. Esto no se trata si yo ando en short, ando de pelo, no pelo largo, negro, bonito, sea lo que sea. Eso no se trata de moralismo. Se trata de confiar en Cristo y seguir una vida que a Él le agrade. Ahora, en conclusión, para que la banda pase, la doctrina del juicio final a nosotros nos permite perdonar libremente. La doctrina del juicio final nos permite a nosotros perdonar a quien sea que nos haya ofendido libremente. ¿Por qué? Porque Cristo en aquel día va a juzgar imparcialmente al individuo que nos hizo daño. Por ende, descansamos en el trabajo perfecto que Él está haciendo. ¿Se entienden eso? Ahora, eso es duro porque nos han hecho daño o hemos hecho daño, pero Cristo se va a encargar de eso en aquel día. Así que nosotros descansamos, Señor, el juicio es tuyo. Romanos 12:19 dice, amados, dice, no os venguéis vosotros mismos, dice, sino dad, dice, lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos corresponde a nosotros juzgar. La doctrina del juicio final nos anima a vivir una vida santa. Dios nos ha rescatado de algo oscuro que se le viene a la humanidad, al diablo y a sus seguidores. Nos permite a nosotros vivir una vida que le agrade al Señor. No por temor, por misericordia del Señor. No por temor, porque no somos salvos por obra, sino por la gracia del Cordero. Pero la salvación con consecuencias es producto de que vivamos una vida que le agrade de Él, en agradecimiento a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Yo no quiero regresar a donde yo estaba antes. Quiero continuar creciendo para la gloria del Señor. La doctrina del juicio final nos motiva a la evangelización. La doctrina del juicio final nos motiva a uno de nosotros, como a Pablo, a motivar a la gente a que se arrepientan de sus pecados, vengan a Cristo, porque lo que se les viene a ellos no va a ser bonito, va a ser oscuro, temible. Así que están en sus manos los creyentes, que adviertan y que con gracia rueguen, como dice la Biblia, ¿verdad? Como si Dios está rogando por nosotros, a que procedan al arrepentimiento.
Es lindo estar en Cristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Mira, aquí hay gente preciosa, Padre. Y aquí hay gente nueva que nos visita por primera vez, que están viviendo una vida difícil, Señor. Yo no conozco sus historias, pero seguro hoy se están preguntando, ¿es posible que puedas cambiar mi vida y transformarla? Claro que sí, se la cambió al apóstol Pablo y a todos los de la Biblia. Todos eran desastres, todos estaban allí por la gracia de Cristo. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Cristo. Óyeme bien, amigo, si Dios te ha hablado hoy, si lo ignoras, como los atenienses, un día Él te va a ignorar. Pero óyeme bien, amigo mío, ruega a Cristo hoy. Dile, Señor, aquí abro mi espacio y mi corazón, perdona mis pecados. Líbrame, Señor, de yo mismo. He proformado felicidad como los estoicos y los epicureos tanto tiempo, Señor, pero hoy te ruego que tú entres a mi corazón, Padre, con el poder, Señor, con que tú rescataste, Señor, al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Rescátame, Padre, de mi propio pecado, de mi desastre de vida que he intentado tantas veces y tantas cosas, pero en ningún lugar encuentro, Señor, felicidad. Que sea hoy mi tiempo. Padre, abre mi corazón de piedra, entra, deposita ese Espíritu Santo. Te confieso todo, Señor, que te necesito, pero yo no puedo solo. Señor, recibe esta oración. Si hay algún individuo que hoy la hizo, ten misericordia de ellos como tuviste de los israelitas. Padre, mira esta iglesia, movilízala, Señor, a advertir con amor, con paciencia, con gozo. Mira, Señor, los que hoy están aquí, que están en la iglesia y que han estado por un buen tiempo y que no han confiado en ti. Señor, no les permitas estar como religiosos. Rescátales, Señor. Te lo ruego que tengas misericordia de eso. Bendícenos como iglesia, ayúdanos, motívanos a vivir para tu gloria, Señor, y que podamos seguir, Señor, anunciando el mensaje que Pablo anunció de advertencia, porque el juicio viene. Bendícenos a cada uno. Amén y amén.